Hola Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy aquí porque me enamoré de tu proyecto. Podría decir que estoy aquí por un interés periodístico y tal, y en realidad vas a notar que hay una cosa como muy de lo emocional. Ajá. Pero me lo transmitió, me pasaron el vídeo de la presentación. Claro, y después de ese vídeo dije, yo necesito saber más. Yo sé que hay que esperar a que esté la película y quiero que todo el mundo aporte para que esa película pueda terminar de hacerse. Pero básicamente me interesan saber varias cosas. Primero, sí sería interesante para quienes no conocen que cuentes de qué se trata esto. ¿Están haciendo un crowdfunding? ¿Por qué? Pues a ver, estamos haciendo un crowdfunding, pues como cuento en el vídeo de presentación del crowdfunding, ¿no? Hace 10 años, yo como fisioterapeuta, pues fui llamado por un señor que en ese momento tenía 83 años y que había sufrido un ictus y como consecuencia de tal tenía una parálisis en una mitad de su cuerpo. Entonces él me llamó por teléfono para que yo empezara a rehabilitar con él en su casa porque había estado durante un mes hospitalizado. Y entonces cuando yo llego a su casa me encuentro a este señor de 83 años, a la señora que limpiaba la casa y a otro señor que era Jesús, que era un amigo y que aparentemente estaba ahí para cuidarlo. Entonces yo al principio cuando llegué, pues yo vi y dije, bueno, pues a lo mejor esto no es lo que parece, pero dije, bueno, Javier, tú tranquilo que siempre quieres ver lo que no hay. Pero bueno, el caso es que en el momento que se va estableciendo esa relación terapéutica, mientras que yo estoy trabajando con Manuel, pues él empieza a compartir cosas de su vida conmigo. Cómo era su barrio, en qué había trabajado, cómo había, los viajes que había hecho. Y a mí también me apetecía, para también mover un poco esa relación terapéutica, donde el lugar de poder está muy instalado en el terapeuta, moverlo también a ver qué pasaba al mover también esa posición de poder, compartiendo cosas de mi vida con él. Y como activista marica que era, una de las cosas que me apetecía era poner eso ahí encima y ver qué producía eso. Y entonces hay un momento, al cabo de un tiempo, podemos decir a los 5 o 6 meses, donde ya la relación está más establecida y hay un vínculo ya conseguido, donde yo comparto con él que yo soy marica. Y una semana después, ellos comparten conmigo que son pareja desde hace 56 años, pero que siguen en el armario, con la familia, que siguen en el armario con el entorno, porque han vivido durante toda la dictadura toda esa represión que se ha generado contra la homosexualidad. Y ellos tenían lo que se llama la doble vida, una vida pública y una vida privada o íntima. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a compartir más cosas, esa relación terapéutica se va transformando en una relación de amistad. Y a mí al mismo tiempo me interesaba mucho ver cómo todo eso estaba presente en ese proceso de salud y enfermedad, también desplazar esa parte biológica de la enfermedad. Y al mismo tiempo me interesaba muchísimo esa narración de la homosexualidad durante toda la dictadura, teniendo en cuenta que son relatos de gente que te habla de los años 40, no de los 70, ni de los 80, ni de los 60, sino cuando Manuel, por ejemplo, habla de Redadas, está hablando del año 43, 44. Y entonces a mí me parecía pues de justicia también reconocer a toda esa gente que gracias a ellos también y a esa doble vida que han tenido también son parte de esa historia, pero al mismo tiempo han permitido que hoy nosotros podamos vivir también la homosexualidad desde otros lugares, porque ha habido gente que previamente ha estado ahí, a pesar de esas dificultades, ha seguido viviendo y luchando por vivir esa emoción, afectividad o esa vida afectiva emocional. Claro, pero algo te lleva a querer plasmarlo, a hacer un documental, a que esto aparezca y pase, ¿no? Para la gente, que lo conozcamos. Hay algo, hay un momento en el cual a vos te pasa esto, o son varios los momentos. Son varios los momentos, porque también hay otra cosa, es decir, yo empiezo a trabajar con Manolo dentro de su casa y una vez que él recupera a nivel de movilidad ese espacio de la casa, es decir, que él ya es capaz de desplazarse en su casa y moverse, lo siguiente es salir a la calle y empezar de nuevo a recuperar ese espacio público que había perdido por su enfermedad. Entonces, claro, al principio cuando él sale se enfrenta al miedo de que esa marcha no es igual que antes y a esa dificultad de estar continuamente pendiente de su cuerpo. Entonces, ¿cómo desplazamos eso? Pues yo empiezo a preguntarle por su entorno y por su barrio. Porque además a mí me interesaba mogollón porque siempre el tema de la guerra civil me ha gustado, me apeteció mucho y me encontré con alguien que llevaba viviendo en la misma casa desde el año 31. Y entonces había vivido no solamente la dictadura, sino que había vivido también la guerra civil y alguien con muy buena memoria. Entonces, mientras que íbamos recuperando la marcha, yo le iba interpelando por su barrio, cómo era el barrio, cómo se había ido transformando, qué había ido ocurriendo durante la guerra. Entonces había toda una memoria situada a partir de ellos
que a mí me interesaba muchísimo. Entonces ya no solamente era el tema de la represión de la homosexualidad, sino cómo esa memoria, que es una memoria de pasado, se hace presente y se vuelve a activar y vuelve a generar nuevos procesos. Entonces era, y al mismo tiempo este proceso terapéutico que se va desplazando desde una relación terapéutica a una relación de amistad, pues había una serie de temas ahí que a mí me interesaban muchísimo, porque llevaba como desde hacía unos años investigando en torno a la enfermedad. Entonces claro, ahí empiezo a pensar qué formato es el que puede recoger todo esto, porque era muy difícil. Entonces lo que se va aproximando más es un formato de vídeo-audio que a partir de nuestra relación y ese cotidiano que se genera, cómo poder contar a partir de ese lugar. Claro. Vos sabés que a mí me llamó la atención una palabra, porque decís desbordar la relación terapéutica, ¿no? Vos hablás de cuando se desborda. Y esto pareciera que, por lo menos la sensación es como un desborde sería algo donde ya no hay un control. Ajá. Por eso cuando decías este tema del poder, ¿no? Efectivamente, mientras hay poder hay un control. Y acá parece que este desborde genera que una cuestión de horizontalidad. Eso es lo que se intenta, aunque siempre, es decir, yo soy el terapeuta y siempre voy a tener que estar trabajando frente a esa posición de poder que me otorga pues mi título de fisioterapeuta, para empezar, ¿no? Pero para empezar, yo no trabajo con una bata en casa de Manolo, yo trabajo con mi ropa. Al mismo tiempo yo estoy dentro de la casa del paciente. Manolo deja de ser un paciente para ser Manuel. Yo no utilizo la palabra paciente con Manuel, es Manuel o Manolo. Y al mismo tiempo soy yo el que entro en su espacio de intimidad y no él el que viene a mi espacio de seguridad, que podría ser mi hospital o mi clínica. Al mismo tiempo, ¿cómo desbordo yo ese lugar de poder reconocido? Porque claro, yo como fisioterapeuta, el lugar de proyección que tengo frente a él es el hombre heterosexual, vamos a decir. El hecho de ponerme no como homosexual o gay, sino que me pongo incluso como marica. Me pongo en un lugar que a ellos todavía les cuesta trabajo aceptar esa palabra. Yo cada vez que le digo a ellos marica o maricón, les resulta incómodo y me dicen a veces que no entienden cómo yo me puedo definir desde ahí. Entonces me estoy poniendo en un lugar de subalternidad, en un lugar que de entrada parece que vale menos. Y al mismo tiempo, cada vez que trabajo con Manolo, siempre comento que vamos a hacer, oye Manolo, ¿qué te parece si hacemos esto? O, ¿tú, qué te apetece hacer hoy? ¿Lo podemos hacer así, así? O por ejemplo, cuando salimos a la calle, Manolo, ¿y hoy por dónde te apetece pasear? ¿Qué paseo te apetece? O a lo mejor me dice, pues mira, hoy no tengo ganas de pasear, vamos a dar un paseo corto y vámonos al bar y nos tomamos una cerveza o una caña y nos ponemos a charlar. Pues vale, estupendo. Y desde ahí, desde esos pequeños detalles de esa relación cotidiana, es desde donde empezamos a desplazar esa relación terapéutica. Y me parece muy importante porque ahí yo soy muy futboltiano, ¿no? De ver qué ocurre en esa relación de poder cuando se mueve, cómo eso afecta ese proceso terapéutico, ese proceso de salud. Bueno, justamente desde Foucault lo que pareciera esto, ¿no? Esto de la microfísica del poder. Cómo el poder aparece, se ejerce, se ejecuta y se practica desde todos los ámbitos. Diferentes espacios, diferentes ámbitos, pero poder al fin, ¿no? Entonces Así que como anécdota, por ejemplo, comentarte que, a ver, una de las cosas que hice con ellos, a veces de vez en cuando le lanzo cosas, ¿no? A ver qué pasa ahí en medio, ¿no? Y así como anécdota, pues resulta de que una de mis compañeras de trabajo, yo todavía trabajaba en la Fundación de Esclerosis Múltiple, una de mis compañeras se iba a casar y resulta de que esta compañera mía había comprado para todas mis compañeras que eran chicas, había comprado alpargata. Y yo me interesé en saber que por qué habían comprado alpargata. Entonces me dijo que claro, que es que como todas las chicas iban con zapatos de tacones, pues luego a las 12 de la noche pues le dolían los pies y habían comprado alpargata. Y entonces yo le pregunté, digo a mi compañera, digo, oye, ¿y si estáis incómoda con los zapatos, por qué os ponéis zapatos de tacones? Dice, hombre, porque el zapato de tacón te hace más esbelta y más elegante. Y yo le dije a mi compañera, pues vete buscando unas alpargatas para mí, porque yo también voy a ir con unos zapatos de tacones, ya que te hacen más esbelto y elegante. Y esta misma historia la compartí con Manolo. Bueno, hubo un momento en el que ya Manolo me decía que cómo se me ocurría a mí irme con tacones a esa boda cuando la protagonista era la chica que se casaba y que yo iba a ser una mamarracha en la boda. Y nada, yo seguía picándolo porque de alguna manera alteraba también ese lugar de comodidad en el que nos instalamos desde nuestra normalidad. El caso es que al final no fui a la boda, pero la historia estuvo ahí transitando. Y lo interesante de todo esto fue que un mes después, los dos un día sentados conmigo me dijeron, ¿usted no quería comprarse unos zapatos de tacones? Pues mire, hemos pensado, Manolo y yo, me decía Jesús, que vamos a ir los tres juntos, usted se compra los zapatos y nosotros se los regalamos. Entonces fue un desplazamiento muy interesante, como desde una primera posición en la que había un rechazo absoluto, como luego hay una aceptación de mi persona desde otro lugar diferente. Bueno, también me dijeron que habían estado 3 noches sin dormir pensando en que yo iba a ir a la boda con unos tacones puestos.
también eso nos indica de alguna manera cómo eso es una relación de afecto, una relación de amistad, donde ya ha desbordado ese plano terapéutico donde las posiciones están más separadas. Claro, el proyecto que encaran entonces de hacer el vídeo y tal, no es un proyecto, digamos, individual. Evidentemente acá hay una participación colectiva, por lo que estuve viendo, y me gustaría que me cuentes también cómo fue ese proceso. Hay un primer momento donde surge esa posibilidad de hacer una película documental, pero claro, hay un momento en el que yo me di cuenta que hay un mogollón de cosas que yo no controlo y no sé. Y entonces a partir de ahí surge un momento en el que hay gente que se empieza a acercar, que empieza a escuchar la historia y finalmente se genera un grupo de 8 personas, donde hay gente, bueno, que controla de cámara, de sonido, hay un chico que trabaja en Londres de profe de cine, un equipo amplio. Y entonces desde ahí empezamos a trabajar. Y una de las cosas que yo también planteé era que a mí me apetecía que en este proyecto, porque al fin y al cabo todo era una experimentación de alguna manera, que también me apetecía que las posiciones no fueran fijas. Que aunque yo iba a decidir cuáles eran las escenas que se iban a grabar, que el proyecto estaba abierto a que si a ellos se le ocurría otro tipo de escena, colocar la cámara de otra manera, de la misma manera cuando ellos colocaban la cámara, mira Javi, ¿qué te parece esto? El técnico de sonido dijo, oye, si tú no ves esto, vamos a plantearlo. Pero sobre todo teniendo en cuenta una cosa, que Manolo y Jesús formaban parte del equipo y eran las figuras centrales de todo el proceso, es decir, eran las figuras más frágiles y no frágiles de delicadeza, no frágiles en cuanto al cuidado que había que tener con ellos también, y que ellos al mismo tiempo en el proceso no se convirtieran en sujetos pasivos que los colocábamos y grabábamos, sino que fueran sujetos activos dentro del propio proceso. Entonces cada vez que íbamos a... Es decir, en el momento que pensamos las escenas, se habló con Manolo, se habló con Jesús, se les explicó. Ellos al principio no entendían para qué hacer con ellos una película, es decir, qué tenían ellos que contar a la gente, qué tenían de importante sus vidas, y eso fue también una línea de empoderamiento y de agenciamiento hacia ellos también. Entonces en todo momento ellos se han situado en el centro en ese proceso de qué vamos a hacer, contárselo y saber su opinión. Y uno de los acuerdos que hay es que en el momento que la película esté montada, antes de proyectarla, Manolo y Jesús van a ver la película. Si Manolo y Jesús no están de acuerdo, la película habrá que ver de qué manera se hace. Pero para proyectarla, ellos tienen que dar su voto de confianza hacia eso. Claro, aunque estamos hablando de una creación colectiva, porque efectivamente es una creación colectiva y efectivamente con dos figuras centrales. Que son ellos dos. Que son ellos dos. Claro, pero no como gente que tú pones como actor, ponte aquí, haz esto, ponte aquí. No, cuando digo centrales es con todo el peso de la creación del afecto, de las vivencias, de la experiencia y bueno, de la personalidad, porque las personalidades tanto de Manolo como de Jesús aparecen como bastante fuertes, ¿no? Como... Hay una cosa interesante que también lo contamos en el proyecto de crowdfunding, ¿no? Que fue cuando tuvimos que grabar toda la parte de la represión de la homosexualidad, ¿no? Y descubrimos de que había una resistencia por parte de ellos, primero de hablar públicamente sobre el tema, pero sobre todo de hablar con gente que no conocían, porque claro, habíamos empezado a establecer una relación con el equipo, ya los primeros días habíamos estado juntos para comer y demás, pero como que todavía no había un vínculo fuerte que ellos se sintieran a gusto para poder hablar. Y entonces decidimos que para grabar esa parte nos fuimos todo el equipo durante 3 días, nos fuimos juntos a una casa. El primer día lo dedicamos a convivir, pasear, ver imágenes que habíamos grabado para que ellos fueran viéndose también y empezar a hablar sobre el tema. Y eso permitió generar ese espacio de seguridad que les permitió poder hablar de otra manera. Claro, esto lleva a la reflexión de 40 años de franquismo y a veces no se tiene idea hasta que se pasa. En Argentina sabemos que los golpes militares y sobre todo el del año 76, de los 30.000 desaparecidos, que dejó sembrado el terror en muchos sentidos, pero que se salió de eso a la luz, hablando, gritando, buscando justicia. Aquí no hubo un proceso después de esos 40 años de reivindicar, saber, ir a levantar de las cunetas, y a eso se suma algo que es la represión de la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otra preferencia sexual o minoría, en la cual evidentemente se hace como mucho más pesado, porque una cosa era soy republicano, que tampoco se decía y daba pánico, pero encima soy republicano y gay, o soy homosexual, o soy marica. Entonces era como exponencial este temor, ¿no?, que había. O sea, fue muy fuerte. Poniéndolo entre comillas como una doble o triple tara, o una doble o triple etiqueta, es decir, no solamente soy diferente por esto, sino que soy diferente por esto, por esto, por esto. Si ellos a lo mejor se hubieran movido en unos espacios de activismo, a lo mejor su etiqueta
invertido, homosexual, marica, como queramos llamarlo, hubiera sido un lugar de reconocimiento. Pero en ese caso no lo era, porque ellos habían construido una doble vida. Tenían una vida de relación pública en la que ellos se mostraban como dos amigos y otra de intimidad donde podían vivir esa relación. Entonces es muy complicado, como tú bien dices, es decir, cuando se te unen varias etiquetas, poder salir de ahí. Y luego hay una cosa que también deberíamos de pensar, es decir, ¿cuánta gente desaparecerá que vemos por la calle? Imagínate dos mujeres mayores que podemos ver por la calle y decimos, mira qué bonito, dos hermanas o dos amigas, pero nunca nos imaginamos que a lo mejor son pareja. Nosotros volvemos a reproducir esa normalidad cuando vemos a los cuerpos. Y habrá mucha gente que esos 40 años de dictadura tienen el resultado que es que se morirán sin salir de esos lugares también. Sí, y también es su derecho, no hacerlo. Eso te iba a decir, efectivamente, ahí hay una... tienen la posibilidad. Totalmente. El tema es que, claro, sabemos que a lo mejor no lo eligen, porque es muy difícil dar ese paso para personas que han vivido con tanto temor y que han pasado tanta represión. Vos sabés que hay un documental de Javier Larrauri, que justo se llama Javier como vos, que se llama Testigos de un tiempo maldito, y que habla justamente de las personas homosexuales o trans que estuvieron presas, que estuvieron perseguidas durante la época del franquismo. Y los testimonios son muy fuertes, porque además estuvieron en la cárcel, o sea que la pasaron, pero muchísimo peor, digamos, porque los cuerpos fueron lastimados, con hambre, con golpes, con represión directa. Hay una represión más sutil, que es la que pudieron haber pasado personas que no entraron en la cárcel o no, pero que todo eso se arrastra, y el silencio es en general el peor enemigo, y es lo que más duele y lo que más clava las cosas, ¿no? Como que las deja fijas. Cuando abrís, hablás, gritás, contás, es como que se mueven otros aires. Mi pregunta es si algo de lo que contaron Manolo y Jesús te impactó acerca de la represión franquista, si te pusiste en algún momento en el lugar de ellos, si pudiste sentir esto, uy, ¿cómo me habría sentido? Esto me interesaría saber. Una vez estábamos aquí en casa, que habíamos visionado una parte del montaje que estábamos haciendo, y estábamos con Jesús y con Manolo, y Manolo nos contaba, y lo contó con una voz muy desgarradora, ¿no? Como a raíz de haber sufrido, de haberse visto en dos redadas que hubo en Madrid, donde a él no se lo llevaron detenido por una cuestión de clase, que habla también de eso, pero el hecho de verse en dos controles de identidad, en dos redadas, le supuso encerrarse en su casa, y su sexualidad era masturbarse, no existía otra. Es decir, porque era tal el miedo a seguir saliendo a la calle y que acabara de detenido, porque claro, el hecho de ser detenido, no solamente tenías que afrontar tu propia vergüenza de ser descubierto desde un lugar que no era reconocido, válido, respetado, sino también tenías que asumir una doble vergüenza, que era la vergüenza de tu familia, la vergüenza de deshonrar a tu familia. Entonces para Manolo había sido muy potente el hecho de que a partir de ahí su sexualidad se vio limitada a el onanismo y en su casa y encerrado, por el miedo a que si seguía saliendo, relacionándose, lo pudieran atrapar. Y él habla, por ejemplo, de amigos suyos que llevaban a psicólogos o de gente cercana, ¿no? Que, bueno, por un lado también era muy interesante, que él lo cuenta en la película, tampoco quiero adelantarlo, pero bueno, no, claro. Que era cómo la población participaba también como represora, ¿no? Es decir, cómo estaba por un lado el policía que se hacía pasar por homosexual para en el momento que te pillaba o bien llevarte detenido o en muchísimas situaciones hacerte un chantaje y sacarte dinero, pero cómo había gente que se hacía pasar por policía para extorsionarte y sacarte dinero. Entonces continuamente tenías que estar en alarma continua, no fiarte, es decir, desconfiar de lo que había alrededor. Claro, una situación de muchísimo estrés, ¿no? Efectivamente. Y es muy interesante porque por un lado él habla de cómo era la gente antes y cómo se relacionaban, pero al mismo tiempo eso contrasta, ¿no? Cuando les toca vivir esa homosexualidad, cómo es también la gente al mismo tiempo, ¿no? Y desde dónde pueden vivir o no pueden vivir esa realidad. Sí, leyendo el proyecto, hablabas en algún momento de la vejez. Estaba pensando que por tu profesión probablemente estuvieses muy en contacto con personas adultas mayores, y entonces también me preguntaba qué pasa con esas personas adultas mayores cuando son homosexuales o lesbianas, y eso sí, saber, no sé, hay un paralelismo, evidentemente aquí ya hemos hablado de Manolo y de Jesús, que bueno, ellos lo vivían de una manera muy en el armario y tal, y han hecho un proceso muy fuerte,
pero si te toca todavía ver o tener una opinión acerca de esas personas adultas mayores que lo viven en secreto todavía. Pues a ver, eso es una de las cosas que se está denunciando, ¿no? Como por ejemplo la gente mayor cuando llega a la residencia geriátrica, cómo vuelve a entrar otra vez en el armario. Porque en el momento que vuelves a entrar en la institución, la mayoría de la gente que te rodea, pues es heterosexual aparentemente, ¿no? Y hay que seguir cumpliendo esa realidad. Entonces la gente cuando llegas a las instituciones, a residencia geriátrica, aunque estuviera fuera, a lo mejor fuera del armario, cuando llega dentro se vuelve a armarizar. Eso por un lado. Al mismo tiempo hay otra cosa con la vejez, que es que ocurre con la gente mayor, que parece que es un tema que no nos toca a nadie, porque claro, es algo que no queremos ver, pero que está ahí, y que todos vamos a llegar y todas vamos a llegar, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una reflexión de qué está ocurriendo con la gente mayor en este país, y en general qué está ocurriendo con la gente mayor, qué ocurre con la gente mayor cuando se las geriatriza, si se la mete en residencias, porque muchas veces nos encontramos gente que en el momento que entran en una residencia empiezan a tener deterioro cognitivo. Pierde sus referentes de barrio, sus referentes de casa, sus lugares de memoria y automáticamente entran en un lugar desconocido. Eso no quiere decir que no tengan por qué existir la residencia. A lo mejor consiste en humanizar la residencia y que alguien, aunque sea mayor, no sienta que la residencia es el lugar que le toca de ir antes de morirse, sino que es un lugar donde puede seguir tomando decisiones, donde puede seguir haciendo cosas. Eso es una cosa interesante también que de alguna manera intentamos ver en la película, ¿no? Cómo la vivencia en tu propio hogar te sigue permitiendo tomar tus propias decisiones y hasta dónde eso sigue construyendo presente y futuro. Entonces, el tema de la residencia, bueno, hay una asociación una fundación aquí en Madrid, que es la Fundación 26 de diciembre, que precisamente llevan tiempo luchando. Por un lado, montaron un centro de día LGTB, pero su línea de lucha precisamente ha sido generar espacios de gente mayor LGTB, porque se encuentran de que cuando la gente mayor llega a las residencias se vuelven a armarizar y vuelven a ser invisibilizadas. Sí, esto en Estados Unidos había, que es prácticamente donde empezaron las residencias estas. Los avances habían sido bastante buenos. Yo ignoro cómo está eso ahora, pero acá en el Estado español, ¿no hay residencias LGTB? A día de hoy, no. No. Ah. Es la Fundación 26 de diciembre la que va a empezar a construir la primera. Aunque yo creo que también hay que hacer una línea de trabajo, es decir, porque tampoco creo que sea... Es decir, me parece muy bien que existan residencias LGTB, pero creo que lo que hay que trabajar es que todas las residencias tengan esa apertura, tanto a gente heterosexual, como transexual, como marica, como bollo, es decir, que las residencias reconozcan la diversidad de realidades que puede haber ahí conviviendo. Seguro, sí. Y no generar al final guetos. También a lo mejor podríamos plantear residencias que no sean residencias geriátricas, sino que sean residencias de convivencia, donde haya gente mayor que necesite un tipo de cuidado, pero donde haya gente con otras edades, es decir, residencias intergeneracionales. ¿Por qué no? Claro, eso es muy avanzado, va Claro, a pasar un tiempo. Vamos paso por paso, pero no acabemos construyendo solamente guetos. Construyamos realidades LGTB muy bien, pero al mismo tiempo sigamos construyendo también o trabajando para que esas residencias sean con otro tipo de mirada o de posición. Volviendo a Manolo y Jesús, yo pensaba si habías observado o podías mencionar el cambio que se opera en ellos dos a partir de que entran en contacto con vos, que empiezan esta amistad y tal, pero fundamentalmente a partir de que se plantean este proyecto vital y creativo y lo llevan a cabo. Pues a ver, hay una cosa que si os puedo contar, hay otra que no, porque va a salir en la película y me parece interesante descubrirlo ahí. Pero en el año 2017 fue el Orgullo Mundial aquí en Madrid, y desde el Ayuntamiento de Madrid se organizaron una serie de actividades en torno a un par de exposiciones que había. Una era el porvenir de la revuelta y la otra no recuerdo el nombre ahora mismo. Y en torno a esas exposiciones se organizaron una serie de conferencias, debates, etc. Y una de las mesas que se organizó se llamaba Memoria y Afectos. Y nos invitaron, junto con otro grupo de amigos que estaban trabajando con un archivo, nos invitaron al grupo de la película para presentar todo esto que estábamos haciendo en torno a los temas de memoria y afectos. Porque se encuentran de que cuando la gente mayor llega a las residencias se vuelven a armarizar y vuelven a ser invisibilizadas. Sí, esto en Estados Unidos había, que es prácticamente donde empezaron las residencias estas. Los avances habían sido bastante buenos. Yo ignoro cómo está eso ahora, pero acá en el Estado español, ¿no hay residencias LGTB? A día de hoy, no. No. Ah. Es la Fundación 26 de diciembre la que va a empezar a construir la primera. Aunque
yo creo que también hay que hacer una línea de trabajo, es decir, porque tampoco creo que sea, es decir, me parece muy bien que existan residencias LGTB, pero creo que lo que hay que trabajar es que todas las residencias tengan esa apertura, tanto a gente heterosexual, como transexual, como marica, como bollo, es decir, que las residencias reconozcan la diversidad de realidades que puede haber ahí conviviendo. Seguro, sí. Y no generar al final guetos. También a lo mejor podríamos plantear residencias que no sean residencias geriátricas, sino que sean residencias de convivencia, donde haya gente mayor que necesite un tipo de cuidado, pero donde haya gente con otras edades, es decir, residencias intergeneracionales. ¿Por qué no? Claro, eso es muy avanzado, va Claro, a pasar un tiempo. Vamos paso por paso, pero no acabemos construyendo solamente guetos. Construyamos realidades LGTB muy bien, pero al mismo tiempo sigamos construyendo también o trabajando para que esas residencias sean con otro tipo de mirada o de posición. Volviendo a Manolo y Jesús, yo pensaba si habías observado o podías mencionar el cambio que se opera en ellos dos a partir de que entran en contacto con vos, que empiezan a esta amistad y tal, pero fundamentalmente a partir de que se plantean este proyecto vital y creativo y lo llevan a cabo. Pues a ver, hay una cosa que si os puedo contar, hay otra que no, porque va a salir en la película y me parece interesante descubrirlo ahí. Pero en el año 2017 fue el Orgullo Mundial aquí en Madrid y desde el Ayuntamiento de Madrid se organizaron una serie de actividades en torno a un par de exposiciones que había. Una era El porvenir de la revuelta y la otra no recuerdo el nombre ahora mismo. Y en torno a esas exposiciones se organizaron una serie de conferencias, debates, etc. Y una de las mesas que se organizó se llamaba Memoria y Afectos. Y nos invitaron, junto con otro grupo de amigos que estaban trabajando con un archivo, nos invitaron al grupo de la película para presentar todo esto que estábamos haciendo en torno a los temas de memoria y afecto. Manolo y Jesús estuvieron presentes delante de un público de unas 60-70 personas. Fue la primera vez que ellos, delante de un público que desconocían absolutamente, hablaron abiertamente de su homosexualidad, hablaron de que su familia no lo sabía por la cuestión de la vergüenza, porque llevaban muchos años viviendo desde ese lugar y la imposibilidad de hablar de otra manera. Y era la primera vez que ellos hacían eso delante de un público. Para mí eso fue un paso bastante potente y emocionante. Esto es algo sobre todo emocionante, ¿no? Como te decía que me ha emocionado el proyecto, esto me emociona más todavía. Y estaba pensando que es muy bueno que mucha más gente se emocione con esto. Y para esto hay que terminar este documental, hay que terminar este video. Yo creo que sí. Entonces para eso necesitamos aportar, cada uno, cada una aportando lo que pueda. Este crowdfunding le quedan 25 días. Supongo que cuando esta nota esté, que va a ser en 48 horas, quedarán 22 días y ahí veremos. Yo voy a poner todos los datos, voy a difundirlo todo lo que pueda. Yo te lo agradezco enormemente porque aunque hay una parte de nosotros, es decir, hay una parte activista puesta en todo este proceso de tiempo y esfuerzo, pero ha habido un momento en el que nos parece importante también reconocer parte del trabajo que hay y que hay cosas que necesitan de una inversión económica. Y tampoco nos parece justo seguir precarizando a la gente. Y por eso pedimos ese apoyo y te agradezco enormemente que hayas venido a hacerme esa entrevista y nos des esa posibilidad de que otra gente nos pueda conocer. No, gracias a vos y buenas tardes.